Hola amigos de lachachara.co, estamos en presencia del profesor Mario de la Puente de la Universidad del Norte. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Bienvenido a lachachara.co. El profesor es máster en Relaciones Económicas y es doctorado en Análisis Económico. Él precisamente tiene un blog en Blogs Uninorte que los invitamos a ver y leer todos esos contenidos de profesores e investigadores de la Universidad del Norte que están aportando desde su conocimiento y experiencia a la sociedad. En este caso, el profesor ha escrito un texto sobre el costo del postconflicto y sobre todo la manera en la que se debe financiar o lo está pensando hacer el gobierno. Profesor, ¿cuánto cuesta el postconflicto para los colombianos? Bueno, eso es una cifra que hasta el momento ni siquiera el propio gobierno tiene una idea clara. Hay cifras según bancos y entidades financieras a nivel internacional que hablan de unas estimaciones a partir de la magnitud de efectivamente todo lo que tiene que ver con el cubrimiento de lo que significa la reparación a las víctimas. Según cifras de un banco internacionalmente conocido como el caso de Merrill Lynch, establece que dependiendo del tipo de énfasis que se haga, estaríamos hablando de alrededor de unos 100 a 300 mil millones de dólares al año. Durante los próximos 10 años. Okay. Sin embargo, para el caso de Colombia en particular, tenemos que existe un documento COMPES en el 2012 que tiene unos recursos destinados en alrededor de 55 billones de pesos, una cifra muy inferior. El problema que existe es que tenemos una cifra estática para una cantidad de víctimas que cada vez crece con los años. El documento COMPES, que no es otra cosa que un documento administrativo con el cual el gobierno se basa para ejecutar presupuesto, lo que dice es que existen unos 55 billones de pesos para alrededor de 4.500.000 víctimas. Sin embargo, a la fecha, ese número supera con creces, estableciéndose en alrededor de 7 millones de víctimas. Entonces, el tema no es tanto el costo, el tema es qué tanto llegaría a cubrir las cantidades de víctimas, si son para 4 millones o para 7 millones, lo que generaría por supuesto una brecha importante en cuanto a ejecución presupuestaria. Habría que agregarle el costo de reinserción de los actores de la guerra, no solamente de los guerrilleros rasos, ¿no? También todo el sistema social que se ha visto afectado a lo largo de décadas de guerra. Quiero preguntarle precisamente sobre eso, porque es uno de los puntos que ha generado mayores suspicacias y también desinformación. Claro. El tema del costo de la guerra, y es, en comparación con ese costo estimado, 55 billones, según el COMPES, o 300 mil millones de dólares a lo largo de 10 años, según el Banco Merrill Lynch, como usted lo acaba de decir, ¿cuál es el balance para el país? Es decir, no es lo mismo estar en un escenario de guerra y su costo, Claro, que estar en un escenario de paz y su costo. Por supuesto, de hecho el costo de la paz es mucho menor que el costo de la guerra. De hecho, de la asignación presupuestaria generalmente se destinan alrededor del presupuesto general de la nación a nivel que se aprueba de manera anual. Encontramos que el presupuesto para defensa siempre está rondando alrededor de los 17 a 40 billones de pesos al año. Esa ha sido como durante los últimos 10 años la fluctuación. Sin embargo, el costo de la paz es mucho menor, porque estaríamos hablando no solamente del proceso de reinserción, de reparación a las víctimas, y no solamente eso, sino que los diferentes subsidios que se le darían a estos guerrilleros que ahora ingresan a la vida civil sería mucho menor que lo que efectivamente gasta el gobierno nacional por todo lo que tiene que ver el mantenimiento de los soldados, mantenimiento de la tropa. Sus prestaciones sociales incluso se incluyen en este caso particular, y no solamente eso, sino que efectivamente todo lo que la compra de helicópteros, maquinaria, equipamiento tecnológico, camuflados, etcétera, es mucho mayor que lo que efectivamente se presenta en este momento, que según el acuerdo estaría alrededor de 350 a 400 mil millones de pesos. Si lo comparamos con alrededor de 20 billones de pesos que cuesta el presupuesto para la seguridad y defensa, para tanto las fuerzas militares como de policía, encontramos que efectivamente es mucho menor el costo de la paz que efectivamente el costo financiero de la guerra. Profesor, o sea, es económicamente viable, es muy viable de hecho. Profesor Mario, en su texto al final, que invitamos a leer para ya tatearnos de cifra y el análisis completo del profesor Mario de la Puente, en su texto, en la parte final de su texto señala que hay un costo del sostenimiento del ejército, pero eso entonces no se va a liberar, o sí se va a liberar respecto de si estamos en un escenario en el cual él gana el sí y por tanto hay posconflicto. Claro, es que, a ver, ganar el sí no significa que va a haber paz. Eso hay que ser bastante claro en eso. Ganar el sí significa que un conflicto con un grupo armado
va a pasar del campo militar al campo político. Eso es lo que va a pasar. Es decir, no es que ahora gane el sí y ya va a haber paz al día siguiente en Colombia, no. De hecho, el mismo Humberto de la Calle lo ha dicho, porque todavía quedan grupos neoparamilitares, queda el ELN, quedan bandas criminales, y lo que sí presentaría esto es una reestructuración de la estrategia contra los otros actores del conflicto. Entonces eso es muy importante, no es que si se vota la paz va a haber, entonces si se vota el sí va a haber paz, estaríamos un paso más cerca de la paz. Lo que pasa es que es histórico porque estamos hablando de un acuerdo que se logró primero que todo un acuerdo, que eso ya es histórico, con un grupo armado con el cual tuvimos conflicto durante más de 50 años. Lo que significa que nada más el hecho de la publicación de un acuerdo final ya representa un hito histórico. Esa inversión que se hace a lo largo de décadas, que usted lo describía ahora en el ejército, en el sistema de defensa, ¿cómo varía ahora? Que es la pregunta sobre el... Claro, pues en ese caso lo que habría es un reenfoque y redireccionamiento de efectivamente los recursos financieros para combatir a los otros grupos que se encuentran al margen de la ley, los otros grupos insurgentes. En ese caso, ¿qué sería? Por supuesto, la refrendación positiva de efectivamente el plebiscito permitiría que el ejército se concentrase, por supuesto, todo su equipamiento tecnológico, toda su fuerza, la fuerza de la tropa, en otros grupos insurgentes que se encuentran actualmente activos, como es el caso del ELN. De hecho, sacar a un grupo de la ilegalidad y llevarlo al escenario político permite que el ejército se concentre en otro tipo de actores beligerantes y que la policía se concentre efectivamente en combatir a las bandas criminales. Uno de los grandes, de las amenazas que hay y uno de los grandes temores que tiene la ciudadanía es que, y se escucha muchísimo, y lo que dicen es, oiga, lo que pasa es que estos guerrilleros que salen ahora de la selva y que ingresan a la vida civil, es mucho más probable que entren efectivamente a ser parte de bandas criminales. Sin embargo, el mismo alto comisionado para la paz ha dicho que del 100% que se desmoviliza y que reingresa a la vida civil, se reinserta, aproximadamente de ese 100% habría que quitar un 7%, que efectivamente consideraría atractiva la vida, efectivamente, en la insurgencia y seguiría efectivamente combatiendo al ejército. Pero de todos modos, en materia financiera y en materia de redireccionamiento de costos, los costos efectivamente simplemente se modifican, porque habría que mantener la tropa. La tropa efectivamente tiene todos unos derechos por reivindicaciones sociales que lo tiene cualquier tipo de trabajador, y eso efectivamente hay que seguir costeándolo. De hecho, del costo en presupuesto en seguridad y defensa, todo lo que tiene que ver con prestaciones sociales es lo que se lleva la mayor parte. Es decir, todo lo que tiene que ver con efectivamente su aporte a pensión, con su seguridad social, con sus cesantías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el mayor rubro. ¿Qué pasa? Al disminuir o al sacar a uno de los actores del conflicto, permitiría que se disminuyese el número de efectivos y que el número de efectivos que queda todavía en el escenario de combate sea mucho mejor utilizado en diferentes escenarios, sea mucho mejor utilizado contra otros grupos que se encuentran todavía al margen de la ley. Entonces es bastante interesante porque no significa que se firma la paz y entonces ya el ejército se va a retirar, ya el ejército va a disminuir en una cantidad importante el número de efectivos. No, simplemente se reinventa frente a un escenario dinámico de conflicto, porque todavía estaríamos. Y no se convertirían en las damas rosadas como ha señalado la congresista María Fernanda Cabal. Profesor, para no meternos en ese tipo de chistes que no le corresponden a una persona que está pensando de verdad en temas económicos con relación a la paz, quiero primero decir que la Agencia de Comunicaciones para la Paz, ACPAZ, y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz señalan que en 6 décadas el país ha gastado en la guerra 411 billones de pesos. ¿Esa plata quién la ha pagado y quién paga la paz? Pues nosotros, por supuesto. En principio recordemos que todo presupuesto de un gobierno, de un estado, se basa a partir de impuestos. La brecha entre lo que se necesita y lo que se recolecta se obtiene a través de créditos internacionales, a través de la emisión de bonos, es decir, a través de que el Estado obtiene créditos, pero esos créditos hay que pagarlos. De hecho, los intereses por concepto de obtención de créditos a nivel internacional en sus diferentes denominaciones ha ido creciendo durante los últimos años. Pero es porque aquí en Colombia tenemos un problema incluso tan importante como el conflicto, y es el problema de la evasión de impuestos, la corrupción y el contrabando.
que son una fuga constante de la cantidad de recursos que podría disponer el gobierno nacional para hacer incluso más efectivo el proceso de posconflicto. Cuando hablamos de financiación del posconflicto debemos tener en cuenta que existe toda una serie de compromisos que el gobierno ha tenido durante los años. Por ejemplo, compromisos con los cafeteros, la necesidad de financiar el sistema sanitario, la necesidad de seguir invirtiendo en el sector de la educación. Y si eso desafortunadamente le combinamos el hecho de que Colombia, a pesar de no ser un país petrolero, porque no tiene grandes reservas de petróleo, pero vive del petróleo básicamente, vive de la renta petrolera, y si tenemos en cuenta que el petróleo ha bajado de precio de una manera ostensible, encontramos que la única forma que tiene el gobierno en el largo plazo para financiar este posconflicto y que no entre en una situación de crisis presupuestaria es mediante el aumento de impuestos. Pero es un aumento de impuestos que iría en sintonía con el promedio de América Latina, por ejemplo el caso del IVA. Aquí para productos finalizados se paga un 16%. Si lo comparamos con la media latinoamericana es alrededor del 19%. Si lo comparamos con la OCDE llega alrededor del 20-23%. OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, de la cual Colombia quiere entrar de hecho, es alrededor del 23%. Ni qué decir, por supuesto, de países europeos como España, que tienen un promedio hasta para 2015 de 25% del IVA. Es decir, a pesar de que desafortunadamente nosotros como consumidores y como contribuyentes consideremos que el incremento de impuestos podría ser hasta cierto punto injusto, por toda una cultura de corrupción que desafortunadamente se ha arraigado y que nos sirve a nosotros como excusa para no pagar impuestos, lo cierto es que el país necesita actualizar su base tributaria. El país necesita comenzar a aportar más de diferentes escenarios, pero no solo eso, sino también la lucha contra el contrabando. El contrabando representa una fuga tremenda en los recursos del país. Hace que diferentes entes territoriales y que el gobierno nacional no cuente con la suficiente cantidad de recursos para poder hacer frente no solo al tema del posconflicto, sino a todo lo derivado de los acuerdos. Es decir, estamos hablando de inversión en el campo, inversión en educación, inversión y sobre todo financiación del sistema sanitario colombiano, que efectivamente en este caso particular en Colombia el problema en la salud no es su estructura, es su financiación, gasta mucho más de lo que le ingresa y esos ingresos o esa necesidad de inyección de capital la debe hacer el gobierno a través de los impuestos de todos los contribuyentes. Entonces, a pesar de que nos pueda parecer algo un poco injusto y que políticamente existe una maniobra de que primero entre el plebiscito y después entra la reforma tributaria, es decir, en un Estado social de derecho, en donde se debe garantizar los derechos básicos de todos los ciudadanos, tiene que ir acompañado con una responsabilidad fiscal de cada uno de nosotros. Haya paz o haya guerra, el país lo pagamos nosotros.